Honra su estirpe marcial, en el mástil paradigma de honor, la bandera exhala y los cobija como un ala, prefectura naval, prefectura naval, prefectura naval. Bueno, estamos en el aire. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo muy cordial a todos ustedes, estimados amigos, camaradas. Sabemos que estamos acá en Tierra del Fuego, Río Grande. No sabemos a dónde nos están escuchando, pero donde nos estén escuchando, mis saludos muy cordiales para todos. Como habrán visto, hoy se conmemora un aniversario más de la Prefectura Naval Argentina. Por eso fue el inicio con la marcha de la Prefectura Naval. A todos los prefecturianos les deseamos nuestro feliz día, que el Señor, nuestro Padre Celestial, siempre esté acompañándolos y aquellos que están en el mar, nuestra Virgen Estela Maris, que es la protectora de todos los marinos. Vamos a ser un poco corto hoy porque hay muchas cosas para hacer. Pero bueno, acá si escucha ruido, esas cosas, es radio en vivo esto, Rosa. Pero bueno, por favor, ¿por qué no das el inicio a y da la bienvenida a esta señora, a esta buena señora? Bueno, a la audiencia, antes de presentar a la persona que nos acompaña esta noche, permítanme decirles que cada ser individual y la sociedad en su conjunto debe saber de dónde venimos y a dónde vamos. Conocer la historia es esencial para comprender la condición del ser humano. Este conocimiento de nuestra historia nos permite construir, avanzar y, si es necesario, cambiar. Para presentar a esta persona tan importante que hoy nos acompaña, es bueno conocer que es profesora de historia, investigadora y columnista en diferentes programas televisivos y radiales, entre estos últimos, Nuestra Patria y Tierra Australes Argentinas. Participó en congresos nacionales e internacionales de historia militar. Querida audiencia, hoy nos acompaña la señora Rosa Montesino Díaz. Buenas noches, Rosa, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias a todos, el conjunto que se encuentran allí, en ese lugar más austral de nuestra patria, nuestra Argentina. Gracias a ustedes por estar en contacto conmigo. Y bueno, siempre yo soy muy sencilla, muy humilde, porque la vida es con la mayor sencillez. Así es. Muchas gracias, Rosa. Sinceramente para mí es una satisfacción, una alegría
de que usted participe con nuestro programa, porque gracias a usted que nos ayudó, nos dio un espaldarazo grande. Hoy estamos en la radio, estamos llegando a otras radios más. Mis saludos a Sandra, que también está en rda365.com de la ciudad de Buenos Aires, donde este programa va a ser retransmitido también en el día de mañana. O sea que día a día estamos creciendo un poquitito más. No vamos de golpe, pero estamos ahí, ¿sí? Estamos en la lucha, estamos en el conjunto de personas que estamos haciendo las mejores cosas posibles, con el mejor empeño. Lamentablemente, a verse la parte económica es la que nos tiene muy presionados, entonces no podemos hacer cosas que quisiéramos hacer. Pero lo que hacemos, lo hacemos de corazón y tratamos de que se haga bien. Don Pedro Segovia, ¿cómo le va? Está la señora Rosa Montesino, ¿la quiere saludar? Buenas noches, doña Rosa Montesino, ¿cómo le va? Es un gusto y un placer de saludarlo y bueno, y escucharlo a usted. Bueno, acá estamos. Contarle cuánto tiempo llevas acá, está en este pueblo. Bueno, yo en este pueblo, llego el 6 de abril del año 82, defendiendo nuestra patria. Hace 39 años que vivo en Tierra del Fuego, así que estoy ya toda una vida. Es una vida. Sí. Mucho gusto, señor Pedro Segovia, y me alegra que acompañe al señor Mauricio Ramos, que tiene un gran emprendimiento patriótico al estar desde el sur construyendo día a día en el recuerdo histórico de la gesta de Malvinas. Y sí, seguro que así va a ser, porque nosotros, yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, no tenemos que perder ni olvidar de la patria, porque la patria es lo único que tenemos presente. Y eso no tenemos que olvidarnos nosotros de la patria, que mucho se olvida. Así es. Sí, es triste, es lamentable, pero es una realidad también. Sí, así es. Bueno, de alguna manera, Rosa, la función de este pequeño espacio que tenemos, ¿no es cierto? Sí. Es justamente lo que acababa de mencionar Pedro, mantener viva el recuerdo de nuestras Islas Malvinas. Y por suerte, en el transcurso y en el transcurrir de cada uno de los programas, nos vamos encontrando con personas como usted, que nos enseña, que nos da un poquito más de material como para fortalecer toda esta gesta, porque es una gesta seguir manteniéndolo, así como fue una gesta ese 2 de abril, es una gesta seguir manteniendo la llama prendida, así que nuevamente, como hice en la introducción, le agradezco que esté acá con nosotros y bueno, nosotros siempre dispuestos a escucharla y aprender de usted, ¿no es cierto? Para nosotros es un honor. Bueno, yo digo que aquel 2 de abril, cuando muchos pensaron, y cuando digo muchos, me estoy refiriendo un poco a lo que es, ¿no? La cadena Londres, ahí me estoy refiriendo al gobierno de Inglaterra. Ajá. Y otro poco a muchos de los que vivieron y aún viven en la Argentina, inclusive argentinos por nacimiento, creyeron que nadie se iba a animar, es decir, me refiero a las autoridades de la nación, que no se iban a animar a enfrentar, porque fue tomado por sorpresa todo. Claro. El Ministerio de Defensa le comunica en el mes de diciembre al entonces presidente, al jefe de Estado, que era el teniente general Galtieri, que dado a que venía algo desarrollándose, debía enfrentar la situación con Inglaterra, porque de lo contrario perdía los derechos en las islas. Hubo un autor de ese hecho, un autor que era argentino. No era precisamente militar, era civil. Es más, pertenecía a la democracia. Era el ministro canciller del gobierno del doctor Arturo Illia.
Me estoy refiriendo a Miguel Ángel Zavala Ortiz. Miguel Ángel Zavala Ortiz es el mismo que en aquel histórico 16 de junio de 1955 era tanto el odio que sentía por el peronismo, porque así era un tema político. Él era el que acompañaba, no era copiloto, pero acompañaba en el mismo avión que el alférez Cacciatore, posteriormente brigadier Cacciatore e intendente de Buenos Aires. En ese momento el joven Cacciatore, que era alférez, piloteaba un avión que venía desde Córdoba y bombardearon la Plaza de Mayo. Como no se animaba Cacciatore, que era un joven, el que mueve la palanca, llamémosle la espoleta, descarga las bombas en la Plaza de Mayo. Esa misma persona que posteriormente, barnizada, que pertenecía al radicalismo, barnizado ya luego como ministro canciller de la Argentina, en ejercicio de sistema democrático, era tanto el odio que sentía a sus adversarios políticos, en este caso al peronismo, que cuando él se dirige a Inglaterra con el cargo de canciller, viaja a Londres, allá por el mes de junio del 64, y le propone al entonces Ministerio de Defensa británico, naturalmente con apoyo de las logias, propone que se debía llevar a cabo para el exterminio del peronismo, llevarse a cabo una acción bélica, y que el pretexto sería muy bueno ser tenido en cuenta el tema de Malvinas. ¿A quién obedecía Miguel Ángel Zavala Ortiz? Obedecía, yo siempre lo explico de esta manera terminante, yo sabía que había tanta, vamos a decir, había un personalismo tan especial de parte de Zavala Ortiz. Él le obedecía a los mandatos que dejaba bajo cuerda Winston Churchill. Es más, fue Winston Churchill el autor de bombardear la Plaza de Mayo. Inglaterra le proveyó de aviones a la aviación naval argentina, y Estados Unidos, a través de Churchill, le proveyó de aviones a la Fuerza Aérea Argentina. Vale decir que con aviones Gloster Meteor y con aviones Abraham Lincoln fue el bombardeo a la Plaza de Mayo. No conforme con eso, del año 55 al 64, 9 años después, Zavala Ortiz le propone estas acciones, es decir, desatar un conflicto bélico con un pretexto sobre Malvinas, al gobierno británico. Pasaron 18 años en ese ínterin, y mientras tanto había un entretejido de determinados miembros de las bandas políticas con arreglos en Inglaterra. Así fue que cuando llega diciembre del 81, se hace cargo en ese momento el teniente general Galtieri, y él se vio sorprendido por el llamado del Ministerio de Defensa británico. Zavala Ortiz en esos días merodeaba, hasta creo que habrá dormido en la embajada inglesa, y merodeaba entre la Cancillería argentina y la embajada británica. Al punto que en la tercera semana del mes de enero del 82, ante términos de agravios o de desafíos que hacía el embajador británico, el gobierno militar procedió a expulsar al embajador británico que se encontraba en Argentina. Lo expulsa de Argentina. Sí. Porque le habían dicho, le habían dado un comunicado de que terminara con sus términos de agravio hacia la Argentina. ¿De dónde sacaba los
agravios del embajador inglés, y todos los ingleses manejan bien la diplomacia. Era lo que se le inyectaba de parte de Zabal Ortiz, que prácticamente vivía en franca relación con la embajada británica. Era el que metía ficha, digamos, como dicen ahora, metía púa. Y él pinchaba para que las cosas se inflaran más. Claro. Y lo consiguió, por supuesto que lo consiguió. Ese era el objetivo. Ajá. Entonces, él entendió y dijo, bueno, aquí, es más, hasta cuando en el año 55, en el 64, en Londres, tengo entendido que, porque luego saltan esas cosas, los ingleses no se callaron. Y voy a explicar luego por qué no se callaron. Ventilaron lo que él había hecho y dijeron, pero ¿cómo? Si nos dijo que los argentinos eran indios con arco y flecha y que no iban a poder defenderse y que los podríamos exterminar. Sorpresa. Claro. Los ingleses se llevan la sorpresa que cuando van al combate, que toman las islas y se llevan la sorpresa que el argentino no llevaba ni arco ni flecha, y encima se llevan la otra sorpresa, que era de combate de verdad. La otra sorpresa no es solo que había oficiales y suboficiales de las tres fuerzas, sino que se llevan la otra sorpresa, que había jovencitos de 18 años, que no eran los chicos, así como dice la democracia en la Argentina, que les llamaban los chicos de la guerra, eran verdaderos varones de combate, eran verdaderos varones de la guerra. Claro. Ese es el reconocimiento que los ingleses, es la impresión que tienen, Sí. y dicen, pero ¿qué es lo que nos ha vendido Zabal Ortiz? Zabal Ortiz se refregaba las manos cuando vio que cae el capitán Pedro Giaquino, que fue en el desembarco. Exacto. No obstante, se sigue refregando las manos de algarabía, porque él celebraba las caídas, cuando ve que viene la flota inglesa. Deja claro que yo no levanté mi copa para brindar, porque en esos días todas las oficinas públicas brindaban por la recuperación de las islas, porque yo estaba más allá en mi aflicción. Y me preguntan, a mí me pregunta gente de ejército, gente de la armada, ¿por qué motivo yo no brindaba, no estaba feliz? Les dije, porque yo estoy esperando que el enemigo venga armado sobre nosotros, porque va a venir. Claro. Los ingleses no se van a dejar que nosotros les tomemos. Esto ha sido una prueba de fuego, les decía. Bien, me decían, sí, lo sabemos, pero igualmente nos tenemos que dar el gusto. Sí, les dije, pero ¿cómo hago yo? Brindo hoy y después veo cadáveres. ¿Cómo hago? Esa era la respuesta que yo daba. Claro. El solo hecho de conocer cómo se desenvolvía la historia militar a lo largo de los siglos, la lógica consecuencia me llevaba a que yo no estaba tan contenta, porque yo sabía que venían reacciones. Claro. Mientras seguro. tanto, Zabal Ortiz iba y venía porque vivía en el jolgorio. Él estaba salía de la embajada inglesa, cuando ya no estaba el embajador, ya estaba expulsado, quedó a cargo de todo tipo de conversación, se hace cargo la embajada de Suiza en Buenos Aires. Y la embajada norteamericana, que estaba también en su algarabía. Es decir, que cuando viene la flota británica y se darían comienzo ya a las hostilidades, lógicamente lo que quería el objetivo, Zabal Ortiz decía, bueno, aquí con 2, 3 bombas los matan, los eliminan. Porque ese era el objetivo de este sujeto. Claro. Y yo les aclaro que Zabal Ortiz no era un hombre, voy a hacer esta diferencia, aunque no es simpática, más allá de que sea democrático, no es el democrático, y lo voy a calificar, de la mediocridad social que tuvo Argentina desde 1983 hasta la fecha. Me refiero a la mediocridad política.
Ujú. Samar Ortiz era un hombre de Jockey Club. A ver si se me entendió qué es lo que estoy diciendo. Totalmente, sí, sí, sí. Estamos hablando de alguien que iba con cierto estilo. Muy bien. O sea, vayan entendiendo por qué manera, por qué motivo él tenía el menosprecio, el desprecio y el no aprecio de la vida de los argentinos que no pensaban igual que él. Rosa, Como a mí me encontraba entre las idas y venidas, en que a mí me citaban, sea del Estado Mayor de la Armada, o sea del Estado Mayor de Ejército, o inclusive de la Fuerza Aérea, me lo encontraba en el camino cada vez que yo cruzaba de un lado a otro, o me lo encontraba en la misma Cancillería. Y él ahí andaba feliz y contento con todo esa manera de ser de él. Me acuerdo algo que era más triste y agobiante. Yo lo veía que entraba a los despachos de la Cancillería de la Argentina, allí en lo que es el Palacio San Martín, y recuerdo que entraba tan feliz por lo que iba a sobrevenir, se la pasaba recitando poesías alegóricas a la caída. Dijo, esto es el exterminio del peronismo. claro. O sea, dense... Hola. Hola, Rosa. Se cortó. Hacemos un pequeño corte musical y vamos a retomar nuevamente la transmisión con Rosa Montesino. Aoniken, 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 en cada margen del río Santa Cruz está llorando el silencio por donde ayer tu paso dibujó la cruz al viento, guanaco cazador, boleando al viento, guanaco cazador, boleando al viento. Aoniken, 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 todo era tuyo, el mar, el río, el lago, el cielo, el resplandor del sol jugar sobre la nieve. Eras el rey, errante soñador de los desiertos, plumajes de ñandú, boleando al viento, plumajes de ñandú, boleando al viento. Pero llegaron otros hombres con un regalo y otra voz para ganarse tu confianza. Te sumergieron en alcohol, después te llamaba borracho, el mismo ser que te enseñó al mismo. Bueno, continuando con nuestro programa, pedimos disculpas. Problemas que siempre tenemos en la radio, un pequeño corte, esperemos que sea el último y el único. Sí, Rosa, por favor, continuemos con su comparación que está muy interesante. Y en ese momento, voy a repetirlo, Samar Ortiz se la pasaba recitando poesía. La cara de él era rebosante de alegría y recitaba poemas alegóricos a lo que podía ser la caída de los argentinos. Van a conocer lo que significa el rigor británico. Y yo lo encuentro en los pasillos, me saluda, yo lo conocía, y él me conocía también, es más, él conoció a mi familia. Y al punto tal era que yo estaba tan indignada, yo cuando salgo de las casillas, ya ahí no miro qué edad se tiene, era un hombre mayor, les aclaro. Yo creo que tenía 70 y algo de años, pero tenía una total lucidez, se movía con total... parecía un joven, parecía un adolescente, su forma de actuar, de caminar, de moverse, ir, venir. Estaba feliz, entraba a un despacho, saludaba,
buscaba que lo felicitaran y había personal militar en la Cancillería, o sea que muy felices no estaban con él ya, porque sabían, yo no era la única que sabía eso, había muchos más de aquellos tiempos que sí sabían. ¿Por qué sabían lo que él había hecho? Porque cuando él volvió de Inglaterra, allá en junio, él se fue en junio del 64 como canciller, y volvió un mes, estuvo un mes y días. Pero en el mes de noviembre de ese año 64 se hizo una gran cena, una gran comida para 1000 invitados. Entre los 1000 invitados, que no sabíamos qué se celebraría, estaba mi familia, asisten mis padres, me llevan a mí, porque no sabíamos si era la presentación de un libro, o era un premio, o era un cumpleaños de alguien muy conocido, importante. No, a los postres, cuando llegó, después de los postres, el café, a la hora del champán, él levanta la copa, después que también hizo poesías y hablaba, y decíamos, como era Zabal Ortiz, era su forma de ser, no nos llamaba la atención, pero ahí fue cuando levantó la copa, a lo cual la gente que estuvo bajo la copa cuando escuchó el motivo del brindis era anunciando que vendría la caída, dijo, el exterminio del peronismo, y serán llevados a una guerra, y en esa guerra veremos quién puede más. La gente que estaba presente, aún los no peronistas, dijeron, ¿y esto qué significa? Claro, claro. Por supuesto que nadie quería levantar la copa. Hubo quienes lo hicieran. Estaba Jorge Luis Borges. Estaba el almirante Isaac Rojas. Pedro Eugenio Aramburu le dijo que no era esa la forma de... No sabían de qué se estaba celebrando al final. No se comprometió, no quiso brindar. Y había otros más, montones que conocidos de la época. Estaba Victoria Ocampo, escritora. Sí. Sí, Alicia Jurado, había muchos invitados, les digo que eran 1000. Claro. Bueno, tal es así que la gente quedó perpleja. Dijeron, ¿cómo vamos a ir a una comida y brindar por una guerra y un exterminio? ¿Qué es esto? Bueno, o sea que hubo cosas, pero Borges levantó la copa, dijo lo antes posible, dijo Borges, que los eliminen lo antes posible. El amado Jorge Borges, que hoy es venerado por la democracia también. Bueno, ahora voy a esto. Rosa, perdón la interrupción. Todo eso se mantuvo en el tiempo hasta... que entramos en esta pequeña historia o gran historia, nosotros, la gente que estuvimos en abril del 82 hasta la finalización de la guerra. No sabían nada la gente no sabían, los que sabíamos, porque ya le digo, esto fue en el año 64. Claro. Es más, la gente salió de esa reunión como diciendo a qué hemos venido, porque yo escuchaba comentarios. Estaba invitado Francisco Manrique, estaban invitados, sí, personajes políticos. Estaban invitados montones, había militares retirados, había gente en actividad, como había también gente del quehacer cultural, había mucha gente conocida, invitada, de la época. No sé si alguno que tenga 90 y pico de años debe vivir, que debe recordar esa famosa comida. Por supuesto que estaban los Martínez de Oz, creo que había 4 o 5 de la misma familia, de los Martínez de Oz, estaban presentes. Claro. Y bueno, eso llamaba la atención. Tal es así que pasaron los años y dijimos, bueno, esto se va a diluir. No creo que le lleven el apunte a un tipo tan así como Zabal. Sí, le llevaron el apunte. Cuando llegó el momento, ahí está el tema. Él era el autor de que Inglaterra nos ponga el plazo de que si no recuperábamos las islas,
hasta terminado, por ejemplo, los 150 años que no se tenían que cumplir, porque cumplidos perdíamos los derechos internacionales de reclamar las islas. Claro. O sea, claro. perdíamos todo. Entonces quiere decir que hay una idea errónea de que solamente se creó este conflicto para salvar un gobierno de turno que estaba complicado. Bueno, ese pretexto lo dan los civiles que integraron la guerrilla en la Argentina, porque ellos decían, claro, el gobierno militar se hunde y por eso inventan. No inventaba nada, se vieron sorprendidos todos. Es más, ya venían haciendo maniobras militares como todos los años lo hacían, con todas las tropas, pero los toma por sorpresa. Tal es así que a la gente que se le había dado de baja, que cumplió servicio militar, hubo que llamarle y reincorporar otra vez. Eso es lo que pasaba. Claro. Y decían, pero ¿cómo hacemos con esto? Y encima teníamos la amenaza que había submarinos británicos rondando el mar argentino, Claro, colmo. Lo que usted acaba de mencionar es el caso que me pasó a mí. Yo ya estaba de baja, ya estaba en mi casa con mi vida normal de civil y nos llamaron a reincorporarnos de nuevo, ¿no? Exacto, en las tres fuerzas se reincorporó a todos. Exacto. Bueno, al punto tal que por ahí había gente que decía, pero esto es real, esto es un sueño, no puede ser. Tal es así que el pretexto que lo dan civiles de que el gobierno militar, como quería llegar al corazón del pueblo, ¿qué corazón del pueblo si había una guerra en puerta? Claro. Por favor, pero, de ninguna manera. ¿Sabe lo que dentro de mi juventud en esa época, yo recuerdo que obviamente que fue un apoyo total a la recuperación de nuestras islas? Recuerdo que se decía de que no, los ingleses no van a venir, que se decía de que lo vamos a pelear si ellos no están acostumbrados. Al contrario, estaban más acostumbrados que nosotros a viajar semejantes viajes. De hecho, eran los dueños de los mares. Claro, como fueron históricamente, ¿no? De tener históricamente primero la que fue la Armada Imperial era la española. La española, claro. El problema lo tuvo la corona británica, ya cuando fue el descubrimiento de América. Ahí empezaron las peloteras grandes. El rey Enrique VIII estaba casado con la hija de los reyes católicos. Menudo escándalo había en las coronas, y grandísimo escándalo era. Claro. Eso le costó lo que se llamó el divorcio del rey Enrique VIII de Inglaterra, de la hija de Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Claro. Es más, no solo que se divorcia, sino la hija de ambos, que era María Estuardo, era la reina de Escocia, que luego fue decapitada. Totalmente. Es la última reina católica que tuvo Escocia. Claro. ¿Por qué había que combatir a la corona de España? Porque era católica, y porque la corona inglesa se estaba declarando anticatólica y a la vez renuncia a la Casa Vaticana, a la Santa Sede de Roma. Deja de ser católica y pasa a ser protestante. Claro. Comienzan por allí los problemas. Claro. Entonces de ahí venía el gravísimo problema, porque veían que la Armada española entraba en el Nuevo Mundo, descubría lo que descubría, se instalaba en el Nuevo Mundo, y los ingleses dijeron, ¿y ahora nosotros qué? Y ahí empezaban a desinflarse un montón de problemas. Claro. Es más, la Armada española tiene la batalla naval más grande de los tiempos históricos, es la batalla de Lepanto en 1571, fecha 7 de octubre. Claro. Y fue un triunfo para la corona española, y la batalla de Lepanto fue contra tropas árabes. Estamos hablando de musulmanes. Claro. Bueno, entonces,
con todo ese drama que Inglaterra decía, pero ¿cómo? Aquí los van a exterminar a los españoles. Había mayor cantidad de tropas, y más en ese momento estaban no solamente árabes, había un gran peso de otomanos, tropa otomana. Claro, Y a partir de eso, que fue el triunfo de la corona de España, porque perdieron los musulmanes esa batalla, eso quedó con la sangre en el ojo para los ingleses. Dijeron, parece que ganaron, y ahí se desencadenó la persecución contra la corona de España. Ahora, Hizo luego... Sí. ¿Perdón? No. Yo decía de que en su momento los británicos, siempre refiriéndome a mi historia, ¿no? Allá en el 82, o a la historia nuestra de la guerra, que los británicos vinieron venían como usted había dicho anteriormente, pensaban que con su sola presencia ya nos iban a hacer correr de las islas. Ellos venían de turismo directamente. Claro. Y lo que pasa que empiezan a ver el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea y empiezan a notar, porque hubo un bombardeo atroz. Ajá. Pero ¿por qué la Fuerza Aérea reacciona? Porque vinieron los Sea Harrier y depositaron bombas en la base aérea militar Puerto Argentino, que en ese momento estaba a cargo el mayor Rusticini, y que luego fue el comodoro Rusticini, que falleció este año, el día 13 de mayo. Se crea la base aérea militar, que le fue bombardeada, le dejaba unos cráteres tremendos, los aviones no tenían dónde descender, tenían que ir a Darwin. Claro. En Darwin estaba la base de los Pucará. ¿Qué sucede? Se pone de tal manera, Inglaterra empieza a notar, dije, esto es fácil, los bombardeamos. Claro. Pero no esperaron la reacción, no tuvieron en cuenta, porque Zavala Ortiz había vendido la imagen que eran unos blanditos. No teníamos arco y flecha. Arco, flecha, y encima tomaban mate, duermen siesta, claro, comen asado, guitarrean, no saben nada. Claro. Él vendió esa imagen, lo cual, hasta que los ingleses vinieron, era verdad que los soldados tomaban mate, comían torta frita cuando podían y encima guitarreaban, lo cual es verdad. Todo eso es real. Ahora, lo que no supo y no vio Zavala Ortiz, que no es que no vio, que no había podido prevenir, cuidado con el criollo. Eso no se los dijo porque entendía que con una flagrante bomba quedaban nada. Claro. Comienza el operativo de hacer el bautismo de fuego sobre las naves británicas, y ahí sí comenzó el grave dolor. Exacto. Y vaya que el dolor era bastante grande. Fragatas misilísticas bombardeadas, incendiadas, hundidas, averiadas, personal militar herido, mal herido, muerto en combate. Me refiero al personal británico. Sí. Y venía un problema. ¿De dónde vienen los aviones bombarderos de Argentina? Exacto. Por eso ellos volvían otra vez a bombardear. Después bombardearon Puerto Darwin, es decir, la base Darwin. Claro, el aeropuerto de los Pucará. Aviones chicos, y los aviones que vemos nosotros no son los que hay en Darwin. Pero primero la bombardearon, hubo bajas. Claro. Hubo bajas también en Puerto Argentino. Bueno, claro, esto les hizo sentir mal, muy mal. Y dicen, de allí es que aparecen los comandos británicos en territorio continental argentino. Claro. Porque de alguna salen los aviones de Argentina, porque eso era un dilema. Y los aviones salían del territorio continental, así de claro y simple era. Claro, seguro. Los Mirage partían de acá
Y bueno, y después vino el otro interrogante, ¿de dónde salían los superintendar que eran aviones navales? Sí. Y cómo si a estos indios no les mandaron el personal técnico de Francia para que armen, pongan el Exocet. ¿De dónde salen los aviones navales? Y empezaron los submarinos a perseguir a las naves argentinas. Claro, claro. Bueno, en base a eso, Rosa, a eso que usted está mencionando, me permito interrumpirla un segundito con esta consulta, ¿no es cierto? Los aviones salían, lo sabemos, los que estuvimos durante esa época, sabemos muy bien de dónde salían, sabemos muy bien que muchos hemos colaborado en cargar esos mismos aviones con proyectiles y demás, sí, ¿no es cierto? Usted, una pregunta mía, más que nada personal, ¿cómo considera usted a todo ese personal que supuestamente estuvo en retaguardia o en el continente proveyendo de toda esa logística para que todo este daño que se le hizo a la flota o a las tropas británicas sean concretas, ¿no? Y no que solamente el personal de Malvinas haya participado en eso? ¿Usted qué piensa de eso? Cuando la guerra se desata, sí, no era Malvinas contra Inglaterra. Bien. Era el gobierno de la nación argentina. Sí, señor. Había alzado en armas en defensa de la soberanía contra el reino de Inglaterra, componente del Reino Unido. Ajá. Y eso también lo voy a explicar, la diferencia. Claro. Pero voy a esto. La nación entera estaba en total alzamiento bélico a efectos de defender que la soberanía no era solo la provincia de Tierra del Fuego de la cual dependen las Malvinas. Había que defender, por eso es el gobierno de la nación argentina. Claro. Estaba alzado en armas en defensa de la soberanía nacional, que no solo se llama Malvinas, se llama territorio de la nación argentina desde la Quiaca hasta la Antártida. Totalmente, sí, así es. Eso es lo que corresponde, así de simple es en el pleno desarrollo de la guerra. Que no terminó y que está en pie. Todavía sigue en pie. Entonces, Rosa, sí, señor. Rosa, permítame ser un poquito egoísta en esta pregunta que le voy a hacer. Sí. Yo participé, obviamente durante todo el conflicto, en la costa marítima patagónica argentina, como custodio de barcos y demás, en un puerto. Y ¿usted qué piensa o qué opina con respecto a que muchos no nos consideran como veteranos de guerra? Bueno, esa división es una creación política esa. Sí. El tema es de divide y reinarás. Es más, se ha hecho exclusivamente, es más, la hicieron políticos de la Argentina. Sí. ¿Por qué? Porque si los reconocen significan dinero. Claro. Ahora, como ustedes no son planeros, No. son personal de guerra. Más claro no puede ser, ¿eh? Es más, ustedes tuvieron que pelear, defender la Argentina para que el político ponga la sentadera en despacho con alfombra y cobre dinero por no hacer nada, por no trabajar, o que cobre por hacerle daños y perjuicios a la nación. Más súmele a eso jubilación de privilegio por todos los daños traídos a la nación desde el día de 1983 a la fecha. ¿Quiénes le dejaron la nación constituida e instituida? Son los soldados de la nación, soldados de la patria.
Qué lindas palabras. Donde no se puede diferenciar, porque las guerras no se hacen solo con personal de combate. Las guerras se llevan a cabo con el apoyo logístico, porque si la logística no funciona, el combatiente no puede hacer nada. Se le lleva el armamento, más el alimento, más lo que se llama el uso del uniforme, se le acerca el personal sanitario, se le acerca los ingenieros militares. Las Sí. guerras no se hacen solas, ¿eh? Sí, No se hacen con un fusil solamente. sí. Porque para que todo funcione, debe participar el personal de la logística. Y la logística se manejó desde el territorio continental. Por eso los comandos británicos empezaron a desparramarse en el territorio continental. Claro. Venían camuflados, pero venían Claro y que sí. produjeron hechos Sí, que sí. fueron de perjuicio desde ya. Algunos fueron interceptados y quedaron como prisioneros de guerra, que luego en forma curiosa Sí, volvieron la a... masonería Sí. intervino para que fueran puestos en libertad y dejados en el Uruguay, en el puerto británico de Montevideo. Porque Entonces, supongo que ustedes saben que la banda oriental es un invento británico. sí, ¿Pero con qué? Con complicidad de los que muchos se llamaron los prohombres de la Argentina. Claro que así nos va también, ¿no? Bueno, entonces Rosa, perdóneme, discúlpeme, pero es muy interesante lo que usted dice, es muy lindo escucharla y que la audiencia se vaya impregnando un poquito de su conocimiento, ¿no? Pero no sé, yo personalmente, insisto, voy siempre a cosas personales en lo que a mí respecta y que respecta a muchos de los que en ese momento fuimos soldados, con criptos, sin ser oficiales y suboficiales, sin ser personal que me mira acá Mauricio, que él sí era suboficial, ¿no? Pero a lo que yo voy es a lo siguiente, Rosa. ¿Le parece? Yo le pido opinión a usted porque el conocimiento que usted tiene es inmenso. Entonces, ¿a usted le parece de que, a pesar de que es un movimiento político todo esto y que implica, como usted dice, gastos, el reconocimiento de esta gente que fue en ayuda logística y demás, que hay una grieta, tanto que está de moda esa palabra acá en la Argentina, hay una grieta entre la gente que estuvo en el Teatro Operaciones Malvinas y la gente que estuvo en el Teatro Operaciones Atlántico Sur? sí, la grieta fue sembrada, vuelvo a insistir, por civiles políticos. Primero, porque en el fondo son serviles a Inglaterra. Muchos son serviles en una ignorancia total. Claro. Dicen, no sé de qué se trata, pero me conviene y me viene bien. Además, había que no reconocerlos, porque reconocerlos significaba resarcimiento económico, y el político no vino a reconocer, vino a ensuciar. ¿Cómo? Dejando en el camino a soldados, porque para no reconocerlos se les quiso poner el manto de que provenían de la dictadura militar. Claro. Ese era el manto que se habían guardado en la manga los políticos para decir, no, son el recuerdo de la dictadura militar. No, no son el recuerdo de la dictadura militar. Estuvieron defendiendo la soberanía para que esto siguiera siendo nación, porque si llegaba a caer bajo el total manto británico, que era la entrega que había hecho Zabal Ortiz, Ujú. hoy terminaban hablando inglés como lenguaje oficial y siendo kelpers de Inglaterra. Sí. Pero como eso no puede entrar en la mentalidad del político que viene, el que no viene de las armas guerrilleras, es porque salió de la bohemia bruta y se convierte en político, vale decir que tienen siempre el motivo para decir, guardo para mi bolsillo el dinero que no cobran los soldados continentales, es el dinero que se guardan los políticos para sus bolsillos personales. Creo que hay algo de claro, ¿no? Totalmente, Rosa. Y sabe que me llena de satisfacción de saber de que usted está diciendo esto y que encima
tenemos una audiencia que está escuchando y que de alguna manera la necedad de mucha gente y de muchos camaradas, porque todos somos camaradas de esa época, nos nieguen. Yo creo que en algún momento todo esto se tiene que saber, y en algún momento seremos reconocidos como Dios manda, ¿no es cierto? Ya, es que debe ser. Ya estamos viejos, ya permítame, estamos... Sí, Rosa. Permítame que tenga que decirlo así de claro y terminante. Sí. Si hay miles de millones de dólares para pagar cargos políticos y cargos inventados por políticos, y si ha habido millones de dólares para pagar resarcimientos a guerrilleros envejecidos que bañaron de sangre la Argentina, y que no ha sido por guerra de Malvinas, sino ha sido por imperio de querer imponerle a la Argentina nada más y nada menos que la guerra revolucionaria marxista dentro de la Argentina, hubo millones de dólares para que cobren los que se daban por desaparecidos, que yo no sabía que los muertos caminaban, y algunos desaparecieron 2 veces para cobrar doble indemnización. Sí, señora. Si eso se hizo en contra del Estado argentino, debe repararse de una manera fácil. Reconocer a los soldados de la nación, porque de lo contrario, hoy no tendrían nación, y lo vuelvo a repetir. Y voy a dar el motivo por qué les estoy diciendo esto. Sí. Primero, cuando llegó el momento que muchos hablan de la rendición que no existió, y por eso está en pie, el general Jeremy Moore, que era comandante de tropas británicas, se acerca para dialogar con el general Mario Benjamín Menéndez, en ese momento gobernador de las islas, en estado de conflicto. Ajá. Y le propone, y le dice: tenemos que terminar esto porque yo tengo bajas innumerables en mis soldados, y no tengo más pertrecho, lo que tengo no me alcanza a responder. Él dijo: yo tengo pertrechos para 4 días de combate. Exacto. Van a tardar 9 días en llegarme todo lo que debe llegarme de Inglaterra. Es más, no ayuda el clima. Hay problemas con nuestra flota. Y estoy perdiendo la mitad, el 60% de la flota de mar. Ustedes, los argentinos, también tienen bajas, y algunos están siendo atendidos por médicos británicos, porque todo dependía bajo qué avance eran tomados los argentinos. ¿No es así? Claro. Bien, entonces allí le propone al general Menéndez que le firme un cese de hostilidades, por lo menos, y le pone el término incondicional. El general Menéndez tacha el incondicional. Ajá. Y le dijo: Argentina no se rinde y Argentina no acepta condiciones. Llegó el momento en que vuelve a conversar Jeremy Moore y le dijo, porque ahí le plantea el sentido humanitario. Rosa, le dijo, Rosa, sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte de la transmisión publicitaria, porque la radio tiene que vivir, ¿sí? Entonces, sí. Vamos a hacer un pequeño corte. Nosotros quedamos por línea baja igual, vamos a poder seguir charlando tranquilo, y sí. Continuamos una vez que haya terminado el auspicio musical, ¿le parece? Sí, cómo no, por favor, cómo no, Mauricio, bueno, cómo no. Entonces, cuando usted quiera, listo.